Bienvenidos a Iglesia de la Comunidad. Puedes conectarte con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana por medio de Zoom o también puedes seguirnos en nuestra página de Facebook Iglesia de la Comunidad HP o en nuestro canal de YouTube Iglesia de la Comunidad Highland Park, California. Si deseas enviar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo por correo a Iglesia de la Comunidad 115 North Avenue 53, Los Ángeles, California 90042 o también puedes hacerlo en nuestra página hpidlc.org. Recuerda que el primer y tercer jueves de cada mes tenemos nuestra distribución de alimentos. Sigamos aprendiendo más de la palabra por medio de nuestros estudios bíblicos todos los miércoles a las 7:30 por Zoom. A todos los niños los esperamos los domingos a las 10 de la mañana en IDLC Kids Online. Es una bendición poder tenerte con nosotros hoy y ahora te invitamos a que juntos alabemos a nuestro Dios. Buenos días, bienvenidos todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ven qué hermoso día nos ha regalado el Señor? Es hermoso allá afuera y hermoso tanto porque el Señor nos visita el día de hoy en nuestras casas. Si podemos ver, no es posible en estos momentos asistir a una iglesia, pero siempre hay una conexión con el Señor y el Señor viene el día de hoy a nuestra casa. Así es que dispongamos nuestros corazones, dispongámonos a recibir la palabra del Señor. El mensaje que Él nos quiera dar este día es bienvenido y pues pongámonos todos en posición de oración para que el Señor derrame este día toda su bendición, su palabra sea con nosotros, que resuene en nuestros corazones y que nosotros seamos reflejo de su rostro para las personas que están a nuestro alrededor. Y miren qué bonito, el día de hoy nos tocó el Salmo 98, donde nos recuerda que el Señor es nuestro refugio, que ahora y siempre el Señor está con nosotros, que débiles somos, es cierto, débiles somos, pero en su palabra y con su compañía nosotros somos empoderados en Él. Vamos a leer el Salmo 62, del 5 al 12, y dice así: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña no os desvanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder y tuya, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hermoso llamado del Señor que nos invita a descansar en Él, que por más que fuera estén muchos problemas y que nosotros de alguna manera seamos afectados, con Él nuestra carga es más liviana. Dispongamos nuestros corazones para recibir el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de la palabra de el pastor Roberto. Que el Señor lo unja, que el Señor derrame sobre él toda palabra para que impacte en nuestros corazones y llevamos ese mensaje, esa vida que el Señor quiere que llevemos cada uno de nosotros, que seamos su reflejo en nuestra familia, su reflejo en las personas que nos rodean. Amén. Exaltamos su nombre, Dios, esta mañana. Declaramos su grandeza, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a alabar a Dios, iglesia.
tú reinarás, Señor. ¿Cuántos creen que Dios nos llevará de gloria en gloria? Creemos en ti, Señor, y tus promesas. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad, y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más altos. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por eso siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto. ¿Tú lo crees, iglesia? Y nos lleva más alto. And we go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. And you take us higher, higher and higher. We're forever changed. We're forever changed. Él nos llevará de gloria en gloria, iglesia. Eleva tus manos con fe esta mañana y dile: yo creo en ti, Señor, en tus promesas. Yo voy de gloria en gloria, mano a mano contigo, Señor. Y vamos de gloria, gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Y vamos de gloria en gloria en gloria.
no pude llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá.
palabra dice que tú cambias nuestro lamento en danza y hoy lo declaramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Porque no hay nadie mejor. No hay nada ni nadie mejor que tú, nuestro Señor, en nuestras vidas, Cristo de la gloria. Eres tú quien nos sustenta, tú eres el que nos sostiene y eres el que nos lleva de gloria en gloria, oh Padre Santo. Porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Rey. Estamos en pie todavía. Porque no hay nada ni nadie que pueda irse en contra de tu poder, en contra de tu voluntad, Señor. Porque solo tú eres Rey, porque solo tú eres Señor. Y a ti te damos toda gloria y honra en estos momentos, oh Padre. Oh Señor Jesús, tú eres digno de ser alabado y exaltado. Y gracias, Santo Espíritu, por estar en medio de nosotros en esta hora. Yo sé que ya tú te estás moviendo en cada una de nuestras casas, Señor amado, allí donde estamos ahorita. Oh Padre Santo, ya te estás dejando sentir, porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios, eres el Dios verdadero. Tú no eres un cuento de hadas, no eres un invento, oh Jesús amado, de la imaginación. Eres el Dios todopoderoso, el Cristo de la gloria, a quien adoramos y servimos, porque tú eres nuestro Salvador, porque en ti tenemos la vida eterna que tanto necesitamos, oh Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos toda gloria y honra a ti, oh Padre, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú sigas moviéndote en medio de nosotros, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos y ministrándonos como solo tú lo sabes hacer en estos momentos, Señor. Estamos aquí reunidos, estamos aquí juntos en adoración, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos escucharte, queremos sentirte, queremos tener un encuentro contigo, oh Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Háblanos. Ministranos, Padre Santo. Escóndeme detrás de la cruz. No quiero que sean mis palabras las que fluyan. Queremos todos. Nos ponemos de acuerdo para pedirte. Queremos que tus palabras fluyan en esta hora y nos hables como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor me los siga bendiciendo poderosamente. Qué bueno verlos. A ustedes, a los que tienen la camarita prendida, qué bueno poder ver sus caras en estos momentos. Y aquellos que tienen el video apagado, pero están escuchando, qué bueno saber que estás aquí también con nosotros, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Aquí no estamos reunidos porque somos un pueblo que ama al Señor, ¿verdad que sí? Somos un pueblo que no importa las circunstancias que nos toque vivir, sean buenas o no tan buenas, somos fieles en adorar al Señor. Somos fieles en buscar de su rostro. Somos fieles en querer ser más como Jesús. ¿Verdad que sí? Yo quiero invitarte en esta mañana a que pienses brevemente cuán fiel Dios ha sido contigo. Cuán fiel Dios ha sido y es contigo. ¿Ok? Muchas veces cuando hago esta pregunta en grupos pequeños o en un grupito de 2 o 3 de nosotros, lo común es escuchar respuestas como que la gente piensa en los milagros que han vivido o que las cosas buenas que le han ido ocurriendo. Y está bien, eso no está mal. Ahí se demuestra también la fidelidad de Dios. Cuando tú y yo más lo necesitamos, Dios se aparece. Aunque sea un detalle pequeño. Aunque no sea un milagro así grande, si no sea tan pequeño como una estrella, pero es algo que recibimos del Señor. Y tenemos que ser gente agradecida de Dios siempre. ¿Verdad que sí? Porque Dios es bueno y bueno siempre. Y nosotros le damos a entender a Dios de que lo amamos también dándole las gracias. Cuando vemos esos destellos de su gloria en nuestra vida, aunque no sean milagros grandes, enormes, pero somos gente agradecida. Pero la fidelidad de Dios se manifiesta de una forma más poderosa, más grande, cuando tristemente tú y yo le fallamos.
cuando tristemente tú y yo no somos tan fieles con Él como Él lo es siempre con nosotros. Porque de la misma manera, ahora mismo que está allá afuera, que ha estado lloviendo en estos días, bueno, tengo las ventanas cerradas, no sé si ya salió el sol, pero cuando está nublado y está lloviendo y ves el reloj y ves, ¿no? Se supone que el sol esté fuera, ya son las 10 de la mañana, y lo que ves allá afuera que está nubladito, frío y con lluvia, cuando de momento las nubes se mueven y podemos ver el resplandor del sol, de momento brillar fuertemente con toda su fuerza, lo disfrutamos. Nos damos cuenta, es fácil no darnos cuenta que el sol salió, ¿verdad que sí? Asimismo, cuando vemos la fidelidad de Dios en momentos donde tú y yo flaqueamos, la podemos disfrutar mejor, porque sabemos de que Él está allí. Es como cuando Pedro abandona a Jesús la noche que fue entregado allá en el monte de los Olivos. Y luego, tristemente, lo niega 3 veces. Y a pesar de lo que hizo, y que él le dolió cuando se dio cuenta de lo que hizo, allí el Cristo resucitado, después que se levantó a los 3 días, fue a buscarlo al mar de Galilea. Y le preguntó a Pedro, ¿me amas? Ahí vemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios con Pedro y asimismo la fidelidad de Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Que nos tiene que llevar a como estábamos cantando hace un momento, a cantarle que digno es Él. Porque ¿cómo podemos entender su fidelidad? ¿Cómo podemos entender su bondad para contigo y conmigo? Cuando tú y yo nos quedamos cortos, no podemos ser tan fieles con Él como Él lo ha sido con nosotros. Eso nos tiene que llevar a que si tenemos un corazón como el que tenía Pedro, a tener que decirle, tú eres digno, y adorarle a Él porque Él se lo merece. Porque Él es fiel siempre. Un dato hermoso acerca del Dios que tú y yo le servimos es que su naturaleza es contraria a la de nosotros. Como el pecado no tiene poder sobre Él, Él es bueno porque Él decidió ser bueno. Él es fiel porque Él es fiel. Ese es su carácter. Para Dios tener que enojarse y poner la raya y decirnos hasta aquí, este es mi límite con ustedes, y tener que perder la paciencia, a Dios le cuesta. Porque esa no es su naturaleza. Es contrario a la de nosotros, hermanos y hermanas. Por culpa del pecado, tú y yo somos más prestos a ser infieles, más prestos a no ser tan buenos como se supone que seamos, tanto con Él como no con los otros. Estamos más predispuestos y nos cuesta más el ser gente buena como la leemos en la Escritura. Pero por eso Dios es fiel para ayudarte a ti y a mí en nuestros momentos de debilidad. Yo quiero que con esto vengas conmigo al libro de 1 Samuel, capítulo 3. Vamos a estar compartiendo de los versículos del 1 al 10. Si tienes tu Biblia allí, es 1 Samuel 3, del 1 al 10. Y vamos a ver cómo la fidelidad de Dios se manifestó también en esa época de la historia del pueblo de Israel. Hace tiempo no predico del Antiguo Testamento, y este es uno de los pasajes favoritos míos del Antiguo Testamento. A mí me encantan las historias del Antiguo Testamento. Porque cuando uno las estudia, cuando uno las medita, hay una riqueza de enseñanzas increíbles detrás de todas estas historias. Y Dios habla y ministra. Por eso que están en las Escrituras, porque aunque es historia del pueblo de Israel, eventos que tuvieron el pueblo con Dios hace muchísimos años atrás, estamos hablando más de 4,000 años de historia de cuando esto ocurrió, en relación a nosotros, como están en la Escritura, es palabra de Dios para ti y para mí. Y hay una bendición escondida aquí dentro para nosotros en esta mañana. ¿Tú lo recibes? Yo lo recibo en el nombre del Señor. Venga conmigo, 1 Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí.
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, y a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Palabra del Señor. Samuel. Una historia hermosísima en las Escrituras. Una historia que quizás muchos de nosotros ya la hemos leído y sea una de nuestras historias favoritas, porque es bien fácil identificarse con la experiencia de Samuel. Aquellos que hemos tenido experiencias hermosas con el Señor, nos es más fácil entender la experiencia de Samuel o identificarnos con ella que la experiencia que tuvieron otros hombres y mujeres en las Escrituras con Dios. Porque ¿quién no le gustaría encontrarse a Dios en una zarza ardiente, por ejemplo? Y escuchar a Dios hablar a través de ese fuego y hacernos temblar el corazón. O tener una experiencia como la tuvo el profeta Isaías, donde en visión se encontró en el salón del trono de Dios, con Dios sentado, sus faldas llenando el templo, y ver toda la hueste celestial allí al frente como su corte, en la corte delante del gran rey. Wow, sería impresionante, ¿verdad que sí? Sin embargo, la mayoría de nosotros encontramos a Dios en nuestra vida, encontramos a Jesús como la encontró Samuel en esa hora. Por eso que esta escritura es bien hermosa. Esta es la ocasión cuando el joven Samuel tiene su primer encuentro con el Dios de la vida. Cuando el joven Samuel por primera vez escucha claramente la voz de su Señor. Ve a Dios que en su fidelidad se aparece para corregir los errores que estaban ocurriendo en aquella época y seguir bendiciendo al pueblo. Aquellos que hemos leído los primeros capítulos de Samuel sabemos que detrás del capítulo 3 lo que ocurre es que Dios ya había declarado una palabra de castigo para el sumo sacerdote Elí. Dios no estaba complacido con su trabajo, con su servicio, estaba fallando a sus responsabilidades como sumo sacerdote y ya Dios dijo, hasta aquí. Tengo que poner límite porque si no esto va a seguir en desenfreno. Y ahí es cuando Samuel llega al sacerdocio. Samuel entonces llega al sacerdocio desde bien pequeñito. Su mamá entonces, después que lo desteta, después que ya él deja de necesitar de la leche materna, su mamá entonces lo lleva al templo y se lo dedica al Señor. Y Elí lo adopta como uno de sus hijos. Más allá de adoptarlo como un posible candidato al sacerdocio, lo adopta como uno de sus hijos. Porque en aquella época el oficio del sacerdocio era hereditario. Tú tenías que ser parte de la familia de los sacerdotes para poder trabajar en el templo como sacerdote. Tenía que ser parte de una de esas familias. La excepción fue Samuel.
porque Elí lo adoptó y pasó a ser por adopción parte de la familia de Elí. Y ahí tenemos entonces a Samuel, que en esta época tenía que ser un joven como aquí lo dice, o sea, tenía que ser un adolescente o quizás en los 20, 21 años, alrededor de eso, cuando tiene esta hermosa experiencia. ¿Cuál es el punto que quiero dejarle en estos momentos? Vamos a estudiar brevemente el pasaje de Samuel para ver las características que tuvo Samuel, que también tú y yo necesitamos cultivar en nuestras vidas si queremos tener vidas con encuentros con Dios. Porque como dije, es más fácil identificarnos con Samuel que con otros profetas y con otros hombres y mujeres de las Escrituras. Porque al igual que Samuel, igual que nosotros, Samuel encontró a Dios en el día a día. En su día. Samuel, haber crecido en el templo, prácticamente, él se acostumbró a escuchar la palabra de Dios. Aprendió y conoció de Dios por la enseñanza de los sacerdotes y de los levitas. Aprendió a cómo servirle a Dios. Eso es lo que significa aquí ministrar, que en mi Biblia vamos a ministrar. Aprendió a servirle a Dios por la enseñanza de los sacerdotes y los levitas en el templo. Pero él todavía no había tenido un encuentro con Dios. ¿No nos parecemos a muchos de nosotros? Yo no sé ustedes, pero también igual que Samuel, yo crecí en la iglesia. Yo crecí en la iglesia de pequeño y fue más tarde en mi vida, también en mi juventud, ya estaba en la universidad, cuando tuve mi primer encuentro fuerte con el Señor. Así como lo tuvo Samuel. Pero también yo he visto como muchos de nosotros, que a pesar de que hemos llegado al Señor no de pequeños, sino más tarde en la vida, también hemos pasado por un proceso similar que Samuel, donde aprendemos de Dios, aprendemos de Cristo y después tenemos nuestro encuentro cara a cara con el Señor. ¿Cuál fue el secreto? O por lo menos una característica que tuvo Samuel, que yo quiero resaltar en esta hora para ti y para mí en estos momentos. Que número uno, él aprendió a servirle de corazón a Dios a pesar que no le conocía. Lo que él sabía de Dios lo puso en práctica. Aquí se nos dice claramente que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, del sumo sacerdote. Se dejó enseñar y a pesar de que Elí ya estaba no de muy buenas con el Señor, sí tenemos que felicitar a Elí de que Elí número uno hizo un buen trabajo en discipular a Samuel. Al punto de que como no era miembro del sacerdocio, era por adopción que estaba allí haciendo todos esos trabajos, vemos que lo hacía muy bien. No hay quejas, no hay críticas del trabajo de Samuel en ningún sitio aquí. No vemos a ninguno de los demás sacerdotes criticar el hecho de que este muchacho esté trabajando en el templo con ellos. Lo que indica que Samuel estaba haciendo bien su trabajo y había adquirido gracia delante del resto de los sacerdotes. Mira qué lindo. Eso habla del corazón de siervo de este joven. Y por lo tanto yo me ministra el pasaje porque número uno, si queremos aprender a escuchar mejor a Dios, si queremos tener un encuentro con Dios, imitemos a Samuel y seamos los mejores siervos, las mejores siervas que tú y yo podamos ser en el día de hoy. Lo que ya tú conoces del Señor, ponlo en práctica. Lo que ya tú conoces de Cristo, vívelo lo mejor que puedas. Samuel se distinguió por su servicio en el templo, a tal punto que nos dice de que él ministraba en presencia de Elí. A un nivel se nos da a entender de que Elí estaba entrenando a Samuel. Pero en realidad la frase nos está dando a entender algo más profundo. Elí no estaba haciendo su trabajo. Le estaba delegando todo al joven Samuel. Y eso lo vemos más adelante cuando nos confirma de que estaba tan viejo que ya estaba quedándose ciego. No podía hacer trabajo. No nos dice la Biblia de que Elí ministraba al Señor con Samuel.
nos dice que era Samuel que lo hacía en presencia de Elí, en la supervisión de Elí. Mira qué interesante. Pero como Samuel desarrolló un corazón de siervo, él no protestó. Él no se quejó en ningún sitio. Yo no lo veo en ningún lado él protestando. Inclusive cuando Dios le habla 3 veces que él pensaba de que era Elí que lo estaba llamando a esas horas de la noche. Se cree que esto ocurrió bien tarde en la madrugada, quizás entre 3 a 6 de la mañana fue cuando ocurrió todo esto. El pobre muchacho no protestó, a pesar de que Elí lo enviaba otra vez de vuelta y él entendía que Elí lo volvía a llamar. No protestó, él se sometió. Así que una característica que tiene él, que tú y yo necesitamos seguir cultivando, es corazón de siervo. Corazón de siervo, dispuestos a honrar a Dios lo mejor que podamos con lo que ya sabemos de Él. Sin protestar, porque lo estamos haciendo para la gloria del Señor. No lo estamos haciendo para nosotros agradarnos. No estamos haciéndolo para que seamos exaltados. Usualmente, en mi experiencia, hay muchos en las iglesias donde protestan, porque lo he visto muchas veces tristemente, y yo también tengo que decir que he pecado de eso. No me libro tampoco de eso. Cuando protestamos es porque estamos buscando reconocimiento. Estamos buscando algo más. Y no es que hay nada malo en recibir una palmada o un apoyo, porque todos necesitamos un apoyo en nuestro trabajo en el Señor. No estoy diciendo eso, tampoco quiero irme al extremo. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón, porque al final del día, el mejor aplauso que tú y yo podemos recibir es el del Cristo que tú y yo servimos. Es del Jesús a quien tú y yo le damos nuestra vida. Y Samuel estaba en una posición de poder escuchar la voz de Dios, porque había desarrollado un corazón de siervo y había desarrollado este deseo de honrar a Dios en su servicio a Dios en el templo. Paréntesis. Yo sé de que algunos estudiosos de la Escritura, algunos que ya conocen la Biblia, saben de que saben de que el templo todavía no existía en esa época. El templo vino con Salomón después de David. Todavía David ni siquiera existía en esta época. ¿Okay? Bueno, sí, tenían que ser un muchacho ya. Tenían que haber nacido. Pero todavía no era el rey. Y Salomón, su hijo, fue el que construyó el templo. ¿Por qué aquí se nos dice que estaba en el templo? Lo más probable, lo que se cree, es que el tabernáculo, la tienda de reunión, la tienda donde el pueblo de Dios iba a adorar a Dios, lo más probable estaba en un lugar encerrado. Estaba ya en un edificio. ¿Okay? Pero estaba la tienda allí dentro y por eso le estaban llamando el templo. Pero prácticamente por las descripciones que nos da es el tabernáculo que había dado orden Moisés que le construyeran a Dios para poder adorarlo. ¿Okay? Y estaba en un lugar allí, en un lugar encerrado. Y lo más probable, donde Elí estaba durmiendo en aquella época, estaba cerca del tabernáculo, lo más probable a la parte de afuera del tabernáculo. ¿Por qué? Porque lo sabemos porque Samuel pudo escuchar, o por lo menos creyó de que Elí lo estaba llamando y fue a buscarlo a él. Lo que quiere decir que estaba cerca del tabernáculo durmiendo Elí. También se nos da a entender de que lo más probable no era la primera vez que le pasaba esto al joven Samuel, que Elí lo llamara en la noche pidiéndole ayuda para algo. Por eso que tampoco vemos a Elí, ni a Elí ni a Samuel protestando por la situación. Ahora, una pregunta que yo me hice, y aquí viene la segunda característica. Una pregunta que yo me hice, ¿por qué Samuel estaba durmiendo en el templo? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Aquellos que han estudiado el pasaje varias veces. ¿Por qué el pobre Samuel no tenía su propia cama para poder dormir? O su propio aposento. ¿Por qué no estaba durmiendo con Elí, que era ahora mismo el que estaba al cuidado de él? Sino que lo estaba pasando esa noche en el templo, en el lugar santo. Aquellos que no saben, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo en aquella época estaba dividido en 3 áreas. Estaba el área de afuera grande, donde el pueblo entraba y se hacían los sacrificios, y había una tienda en la parte de adentro, hacia atrás, pequeña, está dividida en 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo,
y el lugar santo era donde el sacerdote podía ir a hacer unos rituales, y el lugar santísimo era donde, que estaba detrás de una cortina, era donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba el trono de Dios, el trono del rey, ¿ok? En medio de su pueblo. Y obviamente todo eso representa la presencia de Dios con su pueblo, acompañando a su pueblo. Se cree, por lo que se nos dice la historia, que Samuel estaba durmiendo allí en el lugar santo, en ese cuartito que estaba separado por una cortina del lugar santísimo, del lugar donde estaba el arca. Allí donde estaba Samuel. Y la lámpara que se nos menciona aquí es lo que los judíos llaman la menora. Yo creo que muchos de ustedes ya saben de lo que estamos hablando. La menora judía. Según Éxodo y según el libro de Levítico, esa lámpara no podía ser apagada. Tenía que estar de continuo encendida. Ahora, durante el día era fácil mantenerla encendida. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían turnos de poder ir y verificar todo en el templo, y cuando veían de que la lámpara estaba corriendo floja en aceite, pues le echaban un poquito más de aceite, ¿no? Y la mantenían. Pero de noche, cuando todo el mundo está durmiendo, ahí es donde entra Samuel. No sabemos si él lo tenía que hacer todos los días, asumimos que no, pero esa noche en particular, Samuel estaba en el lugar santo porque eso era su responsabilidad, asegurarse de que la lámpara se mantuviera encendida toda la noche. Esa era su responsabilidad. Mira qué responsabilidad más hermosa. Un joven no de la línea sacerdotal, que ya le han tenido tanta confianza que los sacerdotes ya podían confiar en él, en que él iba a ayudar a mantener esa lámpara encendida toda la noche. Esa lámpara encendida representa esperanza. Esperanza para el pueblo. ¿Ok? Porque todavía la presencia de Dios está en medio de ellos. Todavía la bendición del Altísimo está sobre ellos. Y como sabemos, como les dije, que ya Dios tenía problemas con Elí y con los sacerdotes, el hecho de que la lámpara todavía no había apagado también es señal de que todavía el favor de Dios estaba sobre el pueblo y sobre la familia de Elí. Y así mismo, hermano y hermana, el favor de Dios todavía está contigo y conmigo en el día de hoy. La lámpara no se ha apagado. Pero aquellos y aquellas que anhelamos tener un encuentro con el Dios vivo, tener la experiencia como Samuel de poder escuchar la voz de Dios, no tan solamente tenemos que desarrollar un corazón de siervo, también tenemos que tener un corazón de mantener la lámpara encendida. Estar pendientes de Dios en oración. Eso en ocasiones implica sacrificios como tuvo que hacer el pobre Samuel en esa noche. Implica el cultivar, el tener una cercanía con Dios. Como les he dicho anteriormente, en aquella época el templo, el tabernáculo era símbolo de la casa de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, en aquella época, si tú querías tener un encuentro con el Dios vivo, tenías que ir a su casa. De la misma manera, si yo quiero tener una conversación muy buena con alguno de ustedes, lo mejor del mundo sería yo poder ir a su casa y sentarme a hablar con ustedes de cara, ¿verdad que sí? Y poder conversar, poder compartir un rato o vernos todos juntos en un mismo lugar y poder conversar juntos, ¿verdad que sí? Asimismo con la presencia de Dios. Queremos escuchar, queremos tener un encuentro con Dios. Busca mantener esa lámpara encendida. Busca entrar en profundidad con Dios, estar lo más cerca de Dios que tú puedas. Samuel en aquella hora estaba al frente de la cortina. Detrás de la cortina estaba el trono de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos, pero tenía de frente la lámpara y era su responsabilidad, no la de Dios, era de él, el mantenerla encendida esa noche. El asegurarse de que la lámpara se mantuviera encendida. Tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Muchos de nosotros, y empezando por este servidor, hemos cometido el error de cuando vamos a orar a Dios, vamos con una lista pensando en yo primero, yo segundo y yo tercero. Y yo lo que yo quiero. Y vamos con una lista de demandas con el Señor. Cuando la Biblia nos invita a ir con un corazón contrito y humillado y a clamar misericordia, como lo leyó Vicky esta mañana en el Salmo.
a clamar a Dios su misericordia, que son nuevas cada mañana. Porque es la misericordia de Dios extendida para ti y para mí la que nos sostiene en estos momentos. Y cuando tú y yo clamamos misericordia a Dios, como también le ministré en una ocasión en los miércoles, cuando hacemos esa oración y decimos, Señor, ten misericordia, esa es de las oraciones bíblicas, porque eso ocurre en la Biblia, que más rápido Dios contesta. ¿Tú lo sabías? Es cuando Dios mueve el corazón de Dios más rápido. Miren los salmos. Cuando Jesús, la gente vino, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo le dijo eso a Jesús. ¿Verdad que Jesús dejó todo y fue donde Bartimeo? Y así lo vemos en las Escrituras. Cuando tú y yo clamamos misericordia, agarramos el oído de Dios. Agarramos el oído de Dios. Y es una manera de mantener nuestra lámpara encendida en el día de hoy. Así que si quieres tener un encuentro con el Dios vivo, según este pasaje, primero cultiva una vida de un corazón de siervo delante del Señor, donde tú honestamente haces todo lo posible por honrar a Dios en tu vida y amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, lo mejor que tú puedas en el día de hoy. Y número 2, mantén la lámpara encendida. Haz tu prioridad en tu vida el mantener esa lámpara encendida con tu vida, buscando profundizar más en Dios, buscando estar más cerca de Dios. Y por tercero que te quiero dejar saber, es que la otra razón por la cual Samuel pudo escuchar la voz de Dios es porque tuvo apoyo de Elí. Tuvo apoyo de alguien que pudo discernir lo que él no podía discernir. Porque a pesar de que Dios estaba enojado con Elí, porque estaba siendo el infiel, no estaba cumpliendo su ministerio y su trabajo como tenía que cumplirlo, el pasaje nos da 2 cosas buenas de Elí. Número 1, supo discipular bien a Samuel. Esto me hace recordar las palabras de Jesús en su época, ¿no? Cuando ministró en el templo en una ocasión y dijo, mira, lo que los fariseos dicen de las escrituras, escúchenlo y háganlo, pero no los imiten a ellos. ¿Ok? No los imiten a ellos. Así mismo pasó con Elí. ¿Ok? Estaba mal delante de Dios. Dios tuvo que poner el límite y tener que declarar castigo con Elí, pero hizo bien su trabajo de discipular a Samuel. Y número 2, a pesar que le tomó tres ocasiones para discernir la voz de Dios, por lo menos la discernió. Y no tan solamente entendió de que Dios estaba llamando al joven, sino que le pudo dirigir, dar la palabra de guía que Samuel necesitaba en esos momentos para él poder tener un encuentro con Dios. ¿Qué eso quiere decir para nosotros en el día de hoy? Ten a alguien de confianza a tu alrededor, alguien que pueda ayudarte a ti a tener un encuentro con Dios. Busca a alguien madura en la fe, que te pueda a ti dirigir a poder escuchar a Dios en tu vida. Porque Dios siempre está hablando. ¿Tú lo sabías? ¿Quién tiene el poder de darle un tapaboca a Dios? ¿Hay alguien que se atreve a levantar la mano aquí? Obviamente no. ¿Quién tiene el poder de decirle a Dios, tú no puedes hablar? No hay nadie. Él puede mandarnos a callar a nosotros. Pero tú y yo, mandarlo a callar a Él, eso no es imposible. ¿Okay? El Dios siempre habla. El problema es de que nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar. Vivimos en una época de mucha información. En inglés los americanos le llaman information overload. ¿Ok? Donde tenemos social media, tenemos las noticias, noticieros 24 horas, que si los comentarios de mis amistades y la gente que está a mi alrededor. O sea, tenemos todo un bombardeo diario de información que muchas veces, aunque no lo querramos admitir, nos distraen y no nos dejan escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y muchas veces se nos hace muy difícil el discernir qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere decirnos.
No porque no querramos prestarle atención, sino porque hay demasiado que está bombardeando nuestra mente y nuestro corazón. Y allí cuando la ayuda de alguien madura en la fe, es necesaria. Alguien que ha caminado este trayecto más que tú y yo y ha tenido una experiencia así como Elí, a pesar de sus incapacidades, lo tenía, nos puede dar en el momento indicado la ayuda que necesitamos para poder entender a Dios en medio de donde estamos parados ahorita mismo. Así que te dejo estas 3 características que tenía Samuel, o estas 3 cosas que tenía Samuel, que lo ayudaron a él, lo prepararon a él para poder tener el encuentro con Dios en esa hora. Cultivó un corazón de siervo, una actitud humilde, sometida y respetuosa para servirle a Dios en el templo, aunque no lo conocía todavía. Número 2, mantuvo la lámpara encendida sacrificialmente. Y número 3, tenía un mentor, alguien que lo pudiera ayudar en el momento indicado para poder discernir la voz de Dios sobre su vida. Esas 3 cosas se confligieron y prepararon a Samuel para que cuando Dios se paró y dijo, Samuel, Samuel, Samuel pudo decir, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Dios está parado junto a nosotros. ¿Tú lo crees, iglesia? Está aquí en estos momentos y quiere hablarnos a todos. Yo sé que en el corazón de Dios Él desea que todos nosotros seamos como Samuel en estos momentos. Porque Dios, como buen padre, le encanta hablar con sus hijos. ¿Usted lo sabía? Le encanta compartir con sus hijos como buen padre que Él es. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte para poder estar más cerquita del Señor. Y la palabra que Él tiene siempre va a ser de bendición y de vida para ti y para mí. Dios nunca nos va a maldecir. Dios nunca nos va a tratar mal. Nos va a tratar como trató, como le dije a Pedro, allí en la orilla del mar. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Quieres escuchar la voz de tu Señor? Te invito a que hagas estas 3 cosas, que las practiques. Y si las estás practicando, que las sigas practicando aún más. Te van a preparar para poder tener el encuentro con Dios que yo sé que tú anhelas tener. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor amado. Gracias por esta hermosa oportunidad de poder adorarte juntos en esta hora, Jesús, y poder, Padre Santo, compartir, oh Jesús amado, todos juntos del pan de tu palabra, Cristo de la gloria. Gracias por la palabra que has lanzado en medio de nosotros en esta hora, Jesús eterno. Gracias, Padre, porque tenemos hambre y sed de querer ser mejores hijos, mejores hijas de la que hemos estado siendo, Señor. Queremos tener un encuentro hermoso contigo, Señor amado. Oh, mi Jesús, escucharte aún más claro en medio de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, poder tener el oído afinado para poder escucharte a ti mejor, hablarnos a nuestras vidas, Señor Jesús. Así que te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, Señor amado, a querer ser mejores siervos, a poder ser, Padre Santo, tener mejores corazones de siervos delante de ti en esta hora, Señor. Número 2, te pedimos, Cristo de la gloria, oh Jesús amado, que sigas tú trabajando en nosotros y ayudándonos para mantener la lámpara encendida siempre, mi Jesús. Oh, perdónanos por las veces que hemos descuidado, Cristo de la gloria, que hemos descuidado la lámpara, mi Jesús. No le hemos echado el aceite en oración, en búsqueda de ti, Señor eterno, sino, Cristo, ahora hemos permitido que otras cosas nos distraigan, que otras cosas nos alejen de ti, Señor Jesús amado. Te pedimos perdón y ayúdanos, Cristo Jesús, Padre Santo, no tan solamente desarrollar un buen corazón de siervo, sino a mantener esa lámpara encendida siempre en medio de nuestras vidas. Y número 3, Señor Jesús amado, ayúdanos a conseguir a alguien que nos pueda siempre dirigir por el buen camino. Alguien que nos pueda, así como Elí hizo con Samuel,
nos pueda dar la palabra de ayuda que necesitamos para poder escuchar tu voz más claramente en el día de hoy. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amantísimo Dios, tu fidelidad es eterna. Permite que nuestra oración esté dirigida a ti a fin de que lo que nos has enseñado podamos fielmente incorporarlo en nuestras vidas diarias. Concede una nueva visión para las cosas. Ponlas bajo la luz de tu lámpara, Señor. Es importante que tu presencia se vea reflejada en cada una de nuestras vidas y de los espacios en que se desarrollan. En nuestras relaciones, renueva los lazos y fortalece los que ya existen. Concédenos el don de percibir cuando es necesario una alegría en la vida de alguien o cuando debemos ser respetuosos de su dolor y sus lágrimas. Te encomendamos a todos los enfermos por concepto de esta pandemia u otras dolencias en nuestra comunidad, sea que estén en sus casas o en el hospital. Acompaña a los científicos, médicos, enfermeras, auxiliares, a fin de que con tu presencia les fortalezcas y que con su amor y dedicación también puedan aliviar las dolencias del alma. Te pedimos por consuelo para quienes han perdido sus seres queridos y ahora deben seguir sus caminos por esta vida en soledad. Abre las puertas a otros corazones, a otras familias para que se mitigue su dolor, su tristeza. Ábrenos los ojos para percibir esas duras realidades y podamos brindar nuestra ayuda, a veces simplemente no mirando hacia el otro lado. Acompáñanos a todos en la semana que comienza, Padre de toda misericordia. Protege a todos los seres que amamos, sea que estén lejos o cerca, y permite que todo lo que hagamos pueda ser puesto en la presencia de tu eterna luz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recibamos pues la bendición del Señor en esta hora. Gracias, mi Jesús amado, por estar con nosotros y gracias por esta oportunidad de poder adorarte y bendecirte en esta mañana, Jesús. Oh Padre Santo, y gracias porque tú estás dando el consuelo a Gloria, a su familia en medio de este momento tan difícil que ellas están viviendo, Cristo Jesús. Sé tú, oh Padre Santo, con ellas y también sé tú con cada uno de nosotros, oh Padre Santo. Gracias por estar con medio de nosotros, gracias por estar hablándonos, gracias por estar dándonos de ánimo, de fortaleza. Y gracias, Espíritu de Dios, por estar en medio de nosotros siempre. Y pueblo, que el amor de Dios el Padre Todopoderoso, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, y que la presencia hermosa y maravillosa de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un abrazo